sus vacíos para saber esto cómo va a aplicar. Esta mañana iniciábamos con un servicio social de búsqueda de la señora ministra. Le hemos pedido a la gente. No aparece todavía. No, mandó una prueba de supervivencia en forma de comunicado, pero ella no ha aparecido. Pero quien sí aparece, y nos da gusto saludar a esta hora, es al doctor Guillermo Herrera, presidente de Camacol. Doctor Herrera, buenos días y gracias por estar con nosotros. Buenos días, Juan. Un gran abrazo para usted, para todos los integrantes de la mesa y, por supuesto, para toda la audiencia de la FM. Doctor Herrera, aquí estamos muy preocupados. Analizábamos con el profesor Fernando Quijano el golpe que representa quitarle los recursos, cortarle las alas a un programa de vivienda exitoso, a un programa que había funcionado bien, a un programa que permitió que ya más de 200,000 familias tuvieran su casa y que termina agonizante después de estas decisiones del gobierno. Sí, Juan, yo coincido más con el profesor Quijano, como lo señalaba él el día de ayer. Tal vez esta sea la peor noticia económica para el cierre del año en el país. Yo creo que nadie esperaba esta circular, no la conocíamos, no se había publicado para discusión, pero lo cierto es que es un golpe fuerte al sector, es un golpe que coge por sorpresa le voy a decir a cuántas, a cerca de 40,000 familias que esperarían ese beneficio a la cobertura que se está suspendiendo para este año 2024 y para el año 2025. Entonces esto es un impacto que va a reflejarse también en el bolsillo de las familias, que de un día para otro, cuando vayan a firmar su escritura o a recibir su vivienda, les van a decir, ¿sabe qué? No es buena noticia para el país. Doctor Herrera, más temprano también me permití hacer una glosa respetuosa al señor presidente de la República, porque dicen ahora que es porque no se aprobó la tributaria. Lo que yo vengo viendo es que a mi casa ya lo han venido atacando desde que empezó este gobierno. Lo que yo vengo viendo es que incluso desde el anterior ministerio a mi casa ya decidieron cambiarle las reglas, cambiar los criterios y empezaron a aporrearlo y a trastornarlo, y esto es como un episodio más en una cadena de ataques que ha sufrido mi casa ya. ¿Estaré en lo correcto, doctor Herrera? Bueno, Juan, yo lo que veo desde Camacol es que han venido acumulándose una serie de decisiones y de decisiones de política pública y de falta de programación presupuestal desde el año 2022. Recordemos que en ese año 2022 advertíamos desde Camacol que no se hizo la programación de las coberturas a la tasa de interés. No sé si ustedes recuerdan que en el 2022 23,000 compradores de familia tuvieron que esperar hasta mayo del 2023 para que les desembolsaran, ¿no?, los recursos y poder acceder a su vivienda. Además, en el 2023 volvieron a repetir la historia y no programaron los recursos para el año 2024, y este año 2024 dicen, ¿sabe qué? Se suspende el programa, pero adicionalmente se tomaron unas medidas de política pública que siempre advertimos desde Camacol iban a ser inconvenientes para el desempeño del sector, como cuando se metió el Sisbén como criterio de focalización, que generó una serie de trámites y que fue el responsable de que unas 10,000 familias en el año 2023 tuvieran que desistir de la compra de su vivienda, o porque no tenían Sisbén, o porque la calificación del Sisbén lo sacaba del programa, o porque la calificación del Sisbén le cambiaba el cierre financiero. Entonces yo creo que aquí lo que ha habido no es un tema atribuible a última hora a una ley de financiamiento que no se aprobó, sino que no se hizo en su momento la programación presupuestal que hubiera permitido evitar esa decisión que nos coge por sorpresa a todos. Hace meses veníamos advirtiendo, es necesario que el Ministerio de Vivienda adelante las autorizaciones ante el CONFIS para poder contar con las vigencias futuras, para poder cubrir las coberturas de estos 40,000 familias. Que le digo una cosa, Juan, no estamos hablando de billonadas, esto no es 3 billones que cuesta el otro año. En el presupuesto del otro año
esto costaría alrededor de unos 120 mil millones de pesos. 120 mil millones de pesos. Doctor Guillermo, hay una cosa que digamos, esta es una nube gris y bien oscura que se cierne sobre la economía colombiana, pero más que en la macroeconomía, que los desistimientos son las personas que ya no les da la matemática familiar para acceder a la cuota de una casa, si bien había guardado para la cuota inicial. ¿Ustedes le han hecho el microcálculo? Es decir, esta decisión del gobierno le pasa la cuenta de cobro, por ejemplo, a la comida, a la cuota, al transporte. ¿Ustedes cómo han hecho esta microeconomía al interior de Camacol para que la gente entienda el impacto real en las familias de esta decisión gubernamental? Claro que sí, profesor. Yo creo que aquí, como usted lo señala, esta falta de planeación financiera del gobierno nacional, pues le va a generar a los hogares más pobres que compran vivienda de interés prioritario, sobre todo, les va a generar a ellos la obligación de cubrir, ¿no? Estos huecos fiscales que está dejando el gobierno nacional. Y le voy a dar un ejemplo. Si usted quiere comprar una vivienda de interés prioritario, que es una vivienda de 90 salarios mínimos, que este año cuesta 117 millones de pesos. Usted, si es una familia muy juiciosa, sí, saca una cuota inicial del 20%, que son unos 23 millones de pesos. Sí. Pero para usted juntar esos 23 millones de pesos, profesor, usted como familia seguramente tuvo que ahorrar 5 años o más. Y es más, usted está pagando arriendo y le está aportando una cuota mensual a un fideicomiso que es el que administra la comercialización de viviendas. Entonces una familia juiciosa hace un esfuerzo grandísimo durante años para poder tener la cuota inicial. Seguramente le sale un subsidio de vivienda que es de unos 39 millones de pesos y con eso el crédito se le baja a 54 millones y medio más o menos. 54 millones de crédito. Con una tasa del 12 hoy y con la cobertura de la tasa de interés, ese hogar tenía que pagar 480 mil pesos de cuota mensual. Y si ese hogar va mañana a pedir pues que le desembolsen el crédito y todo, en el banco le van a decir su cuota ya no es de 480, su cuota ahora es de unos 630 mil pesos, es decir, claro, se incrementó en 150 mil, y para una familia que gana 2 salarios mínimos, 150 mil pesos se vuelve impagable. Dejo de comprar carne. No, sí, se vuelve impagable o aguantan hambre. Ese es el diagnóstico o la radiografía de lo que pasa desde la perspectiva de la familia. Pero miremoslo ahora, doctor Herrera, desde la perspectiva macroeconómica. Este es uno de los motores que más impulsa la economía, si no el que más. ¿De qué manera se van a afectar los proyectos de vivienda el próximo año en el país con esta decisión? Bueno, los bancos están evaluando y pensando qué va a suceder. En un contexto donde este año 2024, a noviembre, de acuerdo con las últimas cifras, lo que hemos visto es que si bien se estabilizaron las ventas de vivienda en el país y vamos a llegar a un nivel de ventas muy similar al del año pasado, que fue bien malo, lo que sí vemos es que los lanzamientos de nuevos proyectos vienen cayendo por encima del 16%. Y la iniciación de nuevas unidades en obra, que es lo que genera empleo, también cae por encima del 16%. No es entonces por casualidad que este sector de la construcción es el que más empleos ha perdido durante este año 2024. Entonces, yo creo que esta es una medida que yo considero fue apresurada y creo que no se evaluaron los impactos económicos que esto puede generar en el desarrollo económico del país, en la generación y comercialización de nuevas unidades y sobre todo en impulsar la construcción para impulsar el empleo de un sector que genera alrededor de 1.100.000 empleos directos en la construcción de edificaciones. Entonces, yo creo que es tal desde el Doctor Herrera, voy a hacer estos micrófonos, que el problema con el sector de la construcción es que estaba esperando que lo financiara el Estado, el gobierno, que por qué no iban y sacaban una casa. Bueno, Darcy, hay dos cosas. Uno es que los recursos del subsidio nunca le llegan a los empresarios. Digamos,
no hay un apalancamiento para la financiación de los proyectos. Eso cambió hace unos 10 años cuando las políticas de vivienda determinaron que el desembolso de los recursos del subsidio se hacía contra la vivienda terminada. Es decir, que el costo de la financiación para la producción de viviendas en Colombia recae sobre el sector privado. ¿Qué es lo que pasa? Que es que a veces se confunde y se piensa que el subsidio es de los empresarios, y no, el subsidio es de las personas, el subsidio es de los hogares que ahorran, como en el ejemplo que decíamos ahora, y que hacen su cierre financiero para poder comprar una vivienda con el subsidio. Y hay que entender eso en el contexto de Colombia. No tenemos los precios más altos de vivienda en el continente. Tengo que decir que los precios de vivienda en Colombia son los más bajos del continente, pero sí tenemos tal vez el tercer nivel de ingreso más bajito del continente. Entonces, esa diferencia entre la poquita capacidad adquisitiva que tienen los hogares frente a los precios de la vivienda, ¿no?, genera un problema de asequibilidad que se resuelve con el subsidio y con el crédito. Pero vuelvo y digo, los empresarios no se apalancan nunca en el subsidio para poder financiar sus proyectos. ¿Qué sí estamos haciendo? Por ejemplo, para generar mejores condiciones de financiación. Perdón, un segundo, termino. Y es que nos estamos orientándonos hacia el crecimiento verde. ¿Y por qué es importante esto? Porque eso permite financiar proyectos con emisión de bonos verdes con financiación internacional, que permite bajar el costo de las tasas de largo plazo, es decir, las de crédito hipotecario, y también las tasas de construcción. Yo creo que hacia allá tenemos que migrar, y claramente sí, es un sector, los hogares que compran vivienda en Colombia dependen mucho del subsidio porque su capacidad de pago, la formalidad laboral en Colombia es muy bajita. Piensa usted en una persona que está en Sincelejo comprando vivienda, claramente va a requerir un subsidio. El que está en Cúcuta depende del subsidio. Por eso esta medida también va a tener impacto regional, ¿no? Hay regiones como Ibagué, como Soledad, Galapa, Cúcuta, que se mandaron, como dijo Catalina Velasco en su momento, a hacer vivienda de interés prioritario porque se garantizaba la preasignación del subsidio. Hoy también queda suspendida. Pues es muy triste esta decisión y muy grave en términos de reactivación económica y de la buena salud del sector de la construcción, motor de la economía. Doctor Herrera, para terminar, como decíamos, la ministra no aparece, pero mandó una prueba de supervivencia en forma de un comunicado. En ese comunicado, lo que yo rescataría como una lucecita de esperanza al final del túnel es que por lo menos queda la idea de que no es una medida que sea permanente, sino que podría ser transitoria. No sé si usted lo leyó de la misma manera. Sí, Juan, coincido con usted. Yo creo que lo que deja ese comunicado de esta mañana es que esto no es una medida definitiva, sino que es transitoria, y nuevamente, como lo expresábamos esta mañana en la rueda de prensa, lo que estamos pidiendo al gobierno nacional es que nos sentemos a revisar esto, que se reconsidere el impacto de la medida, y sobre todo pues que la posibilidad de resolver la suspensión de este beneficio de las coberturas a estos 40.000 hogares no cuesta billonadas, solamente le costaría 128.000 millones de pesos al presupuesto del 2025, y todos sabemos que este es un programa que se financia a 7 años. Entonces, no creo aquí yo que esto sea un tema asociado a la ley de financiamiento, más bien pienso que es que el gobierno no hizo la tarea en el momento en la que la tenía que hacer. No hizo la tarea en el momento en lo que tenía que hacerlo, no hizo la programación presupuestal, y ahora le están echando la culpa a algo que ocurrió después. El origen es anterior. Doctor Herrera, pues esperamos que reversen esta decisión equivocada, esperamos que esto se arregle, y esperemos que las familias que en Colombia requieren de esa manita para haber cumplido su sueño de tener una vivienda propia no se queden viendo un chispero. Gracias, doctor Guillermo, por estar con nosotros. A todos ustedes, gracias, Juan, un buen día para toda la audiencia. 8:52, profe, no entiende uno por qué están anunciando que queda golpeado el ICETEX, que no se cumple con la plata de la salud, que no van a cumplir más con Mi Casa Ya, y no veo ningún anuncio de ahorro burocrático ni de recorte de los gastos del Estado. No se ahorra, están por ahí rondando unas cifras que es el gobierno que más ha aumentado el suplante personal, pero ¿sabe qué es lo mal articulado que fue este tema de la
suspensión del programa Mi Casa Ya, que es que dicen, mire, si las tasas de interés están bajando, si la inflación está bajando, pues podemos meter en el congelador los subsidios porque no hay plata y esperemos que la economía sea la mano invisible que mueve el sector de la construcción